Si hay un país que ha fracasado en la guerra contra el narcotráfico, es Estados Unidos. Ahí, en esa nación, se puede encontrar un gran sistema de distribución de drogas en las narices de las propias autoridades. No en vano, llega la droga, cualquier tipo de droga, hasta la última calle en la última ciudad de Estados Unidos. Vaya logística que tiene ahí el narcotráfico para distribuir en todo el territorio estadounidense la droga que endilgan ellos al narcotráfico mexicano. Así que nada tiene que decir Ken Salazar, este embajador de Estados Unidos en México, quien con declaraciones intervencionistas busca someter al país a una nueva tutela desde Estados Unidos. Soy Sosimo Camacho y le estoy dando la bienvenida a Zona Cero de el día de hoy, de esta semana. Recuerden que tenemos una cita aquí en el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar, todos los domingos en punto de las 5 de la tarde del centro de México. Gracias por acompañarnos. Le invitaré a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba y también a que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos informando, estaremos analizando. Y entramos de lleno en materia. Asimismo, también le invitamos a que se suscriba a este canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Pero entramos, decíamos, ya en materia. Pues resulta que en esta semana que concluyó, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, criticó al gobierno, supuestamente nada más al anterior de este país de México, de Andrés Manuel López Obrador, porque dijo no colaboró lo suficiente, fracasó la estrategia de abrazos no balazos y se negó a la ayuda de Estados Unidos. Pues vaya declaraciones de este personaje, porque cuando estaba Andrés Manuel López Obrador, él se deshacía en elogios, diciendo que había una gran colaboración, una gran coordinación, muchas veces incluso llamando a conferencias de prensa para hablar de la colaboración entre ambas naciones, y era un asiduo visitante del Palacio Nacional. ¿Cuántas veces se le vio ingresar precisamente ahí a la sede del titular del Poder Ejecutivo mexicano para dialogar cuando había algunos temas álgidos en la propia agenda entre ambas naciones? Pues resulta que ahora Ken Salazar dice que no se colaboró lo suficiente, que fracasó la estrategia y que se negó a la ayuda de Estados Unidos. Pues es una crítica que solamente menciona a Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad es una crítica que se extiende a la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Porque prácticamente Claudia Sheinbaum mantiene una política muy similar, con algunos matices, a la de Andrés Manuel López Obrador, en la que se entiende que la principal ofensiva en contra del narcotráfico es en la atención a las causas, es decir, a generar otro tipo de condiciones en aquellos lugares, regiones apartadas, con bajos niveles de ingreso, pues para que las personas ahí no se vean tentadas a incorporarse al narcotráfico, sino desean atacar las causas. Pues en realidad es lo que está en estos momentos de nueva cuenta, atacando, criticando este personaje, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos. Pero ya lo decíamos al inicio de esta emisión, ¿y con qué autoridad moral lo hace? Cuando Estados Unidos no solamente es que tenga el mayor, o sea, el mayor mercado mundial de drogas, sino que además tendríamos que señalar este análisis en dos puntos con respecto de Estados Unidos. Primero, ¿qué tipo de sociedad es esa que requiere tales niveles de droga, tales cargamentos que se consumen prácticamente a diario en todo Estados Unidos? ¿Qué están haciendo ellos mal? Que su propia sociedad pues es dependiente hasta este punto de todo tipo de drogas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que también tendríamos que señalar es que cómo es posible que llegue precisamente todo tipo de drogas, que llegue cualquier tipo de enervantes hasta la última calle en la última ciudad en Estados Unidos. Pues claro que esto solamente es posible porque cuentan con una logística muy bien aceitada, una logística
muy precisa que funciona sin ningún tipo de problemas, y esta logística no podría funcionar en el país con mayor capacidad de vigilancia si no es con la connivencia de autoridades de los tres niveles de gobierno allá en Estados Unidos. Que no nos digan que es que no pueden combatir al narcotráfico en su propio territorio. Si dicen ellos que no están de acuerdo con esta política de abrazos, no balazos, que ellos quieren balazos, pues que empiecen por su propio territorio, que empiecen por combatir así a los cárteles que allá inundan de droga todo el territorio estadounidense. Y entonces después, tal si les resulta, ya nos estarán recomendando qué fue lo que hicieron para acabar con los cárteles que vaya que están tan cómodos, tan campantes, precisamente del otro lado de la frontera. Así que decíamos, pues en este caso, Ken Salazar, ¿qué es lo que tiene que agregar? No tiene ningún tipo de autoridad moral para hablar de la política que además solamente incumbe a los propios mexicanos. No necesitamos de los consejos de este personaje, y más aún cuando todo parece indicar se tratan de declaraciones ya sugeridas por el gobierno que entrará en funciones en Estados Unidos próximamente, el de precisamente Donald Trump. Y decíamos, el propio Ken Salazar fue un asiduo visitante de Palacio Nacional, y cada que salía de Palacio Nacional y se encontraba con la prensa ahí afuera, inmediatamente se le preguntaba de qué hablaron, cuáles fueron los asuntos, cómo se le trató, etcétera, y él siempre se refirió en que sus visitas a Palacio Nacional eran muestras de el diálogo que existía entre México y Estados Unidos. Diálogo que, por cierto, se le acabó cuando él, probablemente, como titular de la Embajada de Estados Unidos en México, pues estuvo involucrado en el secuestro y traslado de uno de los líderes del narcotráfico, desde el cártel de Sinaloa, secuestrado precisamente producto de una traición al interior del cártel de Sinaloa, y después enviado a Estados Unidos. Ken Salazar había dicho que incluso había sido esto se había logrado gracias a la cooperación con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano le dijo, pues no, requerimos que nos den información sobre lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que al interior del cártel de Sinaloa hay una fractura, hay una disputa interna muy intensa, y resulta que Estados Unidos decidió intervenir para decidir decantar la balanza en favor de uno de los grupos que se están disputando el control del cártel de Sinaloa. Y Ken Salazar, o el gobierno al que representa, y Estados Unidos en su conjunto, decidieron que este cártel tendría que quedarse en manos de la familia de El Chapo Guzmán y no de la de El Mayo Zambada, y con eso metieron al país pues en en una espiral de violencia que vemos que se ha acelerado, sobre todo en Sinaloa, en Sonora, en Durango, por la disputa de al interior de este cártel. Y vemos que en efecto, mientras que aquí generaron este nivel de violencia, allá en Estados Unidos negoció la familia del Chapo Guzmán, pues mejores condiciones tanto para el propio Chapo como para uno de los hijos de este personaje, Ovidio Guzmán, que hay que recordar, fue entregado por México en extradición. ¿Y para qué lo querían? Pues no para que purgara una pena como tendría que ser por los delitos que se le acusan, sino para negociar prácticamente la libertad o las canonjías en prisión de este personaje. Es decir, ustedes me entregan al Mayo y yo les genero mejores condiciones aquí, probablemente en algún momento hasta la libertad de Ovidio, a cambio, decíamos, de esta entrega. Entonces, ¿le interesa en realidad la justicia y combatir al narcotráfico a Estados Unidos? ¿O solamente están administrando quién trasiega y quién no? ¿Cuántos volúmenes de droga y con qué costo? ¿Qué es lo que realmente hace Estados Unidos en esta supuesta guerra contra el narcotráfico? Ellos llevan más de 50 años de esta política que han implantado, impuesto a América Latina y a otras partes del mundo, cuando en realidad, pues decíamos, si es que hay un combate verdadero al narcotráfico con esta política, pues vaya, qué gran fracaso, un fracaso rotundo, porque probablemente la sociedad estadounidense hoy consume más droga que cuando inició precisamente esta supuesta guerra
contra el narcotráfico allá en época de Richard Nixon. Así que decíamos, pues Estados Unidos en realidad ha utilizado este pretexto de la violencia, de la delincuencia organizada, del narcotráfico, para intervenir en las decisiones que solamente tendrían que tomar las sociedades de las naciones, en este caso de México o de América Latina. Y es que habría que señalar que bajo este pretexto de combatir al narcotráfico y de esta supuesta ayuda por 32 millones de dólares que dice Ken Salazar que México rechazó, pues habría que ver qué tipo de ayuda es, y eso entre comillas, la que nos querían hacer, las que nos querían ofrecer. Estos 32 millones de dólares no es de que aquí está el dinero. ¿Qué es lo que dan ellos con sus 32 millones de dólares? Es, por un lado, equipo, a veces incluso obsoleto, a veces algún tipo de helicópteros, algún tipo de aeronaves que a ellos ya no les funcionan y que con eso justifican el injerencismo en una nación. Mira, te estoy dando helicópteros, te estoy dando un sistema detector de metales, te estoy dando una capacitación para tus policías estatales o federales, etcétera, pero que en realidad decíamos, pues son mecanismos de intervencionismo de Estados Unidos en América Latina y particularmente en México. Así que pues, qué bueno que se rechazó esta, entre comillas, ayuda, porque lo único que hacen es dejarlos entrar además a áreas de inteligencia que solamente deberían de estar a cargo de los propios mexicanos. Habría también que señalar que es que se acostumbraron a el sexenio de Vicente Fox y al sexenio de Felipe Calderón. Estos dos personajes panistas, siempre de manera inmediata subordinados a Estados Unidos, que le entregaron prácticamente la agenda de seguridad a ellos, el control de la seguridad pública a los gringos, fueron en este caso Vicente Fox y todavía peor aún en el caso de Felipe Calderón, porque hay que recordar que fue también en este periodo cuando se instalaron en México de manera ilegal 14 agencias de Estados Unidos, entre ellas el Servicio Secreto, la DEA, la CIA, el FBI, para desde aquí realizar operaciones sin la autorización y sin la coordinación de el gobierno mexicano. Y ahí sí, pues Calderón sabía, pero se hacía, como se dice coloquialmente, de la vista gorda y prácticamente no hubo ningún tipo de reclamo a Estados Unidos en este sentido. Y es que habría que señalar algo más, pues Felipe Calderón le debía el haberse sostenido en la presidencia a Estados Unidos. Habría que recordar que Felipe Calderón no ganó en el año 2006 y sin embargo se impuso por la vía de un fraude electoral que finalmente apoyaron los gringos, apoyó Estados Unidos, fue incluso ellos quienes le recomendaron crearse una supuesta guerra contra el narcotráfico para obtener la legitimidad que no obtuvo en las urnas y pues aquí estamos todavía incluso padeciendo los estragos de este tipo de decisiones. Así que pues claro, Felipe Calderón nunca le diría nada a los gobernantes de Estados Unidos por este intervencionismo abierto, porque prácticamente pues él les debía el apoyo por haber permanecido en el poder después de un fraude monumental como el de 2006. Y en ese sentido, pues también tendríamos que señalar que estos gobiernos, decíamos, les abrieron la puerta a los estadounidenses, realizaban incluso ya ellos detenciones en territorio nacional, y habría nada más que recordar que en cuanto Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, una de las primeras iniciativas de ley que envió fue una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, porque encontró tal nivel de intervencionismo que fue necesario que en la propia Ley de Seguridad Nacional se prohibiera la presencia de agentes extranjeros armados o incluso sin armas, pero que no se coordinaban con las propias autoridades mexicanas. Y habría que recordar, vaya indignación que eso generó entre no solamente los políticos de la derecha de este país, sino también en sus voceros, periodistas, medios de comunicación, que prácticamente decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya que expulsaron a la DEA,
ya que expulsaron a la CIA, que expulsaron al servicio secreto. Pues habría que señalar, de entrada no tenían por qué estar aquí sin coordinarse con las autoridades mexicanas. Y en segundo lugar, no se había acabado con la posibilidad de cooperar como se tiene que hacer entre naciones para determinados temas que tienen que ver, en este caso, con la seguridad. Nunca se canceló eso, sino simple y sencillamente se tomó una decisión soberana para que, está bien, si van a estar aquí, tiene que ser bajo estas circunstancias, coordinados de esta manera y realizando informes, presentando informes también al gobierno mexicano. Y ya vimos que finalmente no se fueron, pues hicieron, no se fueron del todo, hicieron ese operativo para secuestrar al Mayo Zambada y no por realmente combatir el narcotráfico ni allá en Estados Unidos ni aquí, sino por intervenir en la disputa que había al interior del cártel de Sinaloa. Así que, pues no nos chupamos el dedo, Ken Salazar, y estas recomendaciones que usted quiere hacer al gobierno mexicano, pues hágaselas a su propio gobierno. Allá combatan a balazos a los grandes cárteles del narcotráfico que son tan poderosos y tienen tanta protección que ni siquiera conocemos los nombres de quienes los encabezan. Aquí sí se saben del nombre de personajes que se convierten hasta famosos o por sus apodos, el Mencho, por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, en su momento Joaquín Guzmán lo era el Chapo, en su momento Servando Gómez La Tuta, en su momento cualquiera que se nos ocurra, Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, etcétera. Personajes que incluso muchos de ellos, pues por lo menos sí están en prisión y tuvieron un periodo de auge, pero un periodo también que ya después están tras las rejas o incluso muertos, caídos en alguna acción. Pero, ¿y los líderes de allá, de Estados Unidos? Además, tendríamos que recordarlo, las ganancias no son precisamente las que se queda el intermediario. Las ganancias son las que se queda el que lo pone hacia el consumidor final. ¿De cuántos miles de millones de dólares estamos hablando por el mercado de drogas en Estados Unidos? Y esto pues no se queda en México. Y esto no lo administran los narcotraficantes de este lado, sino los de allá. Los que incluso son tan impunes que ni siquiera decíamos sus nombres conocemos. Así que Ken Salazar empiece por combatir a balazos a los narcotraficantes, no en territorio mexicano, porque eso no les corresponde a ustedes. Háganlo allá, en Estados Unidos, y por lo menos infórmenos al resto del mundo los nombres de los narcotraficantes que distribuyen la droga en Estados Unidos. Pues soy Sosimo Camacho, le agradezco que nos haya acompañado en esta emisión de Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar, a quien le envío un caluroso saludo y le agradecemos la hospitalidad que tiene para con Zona Cero. Gracias por sus me gusta, por sus pulgares arriba. Le invitamos a que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos estado analizando. Asimismo, le invito a que me haga el favor de seguirme en redes sociales. Ahí me encuentran tanto en X como en Facebook como Sosimo Camacho. Nos encontramos en una próxima emisión. Recuerden que tenemos una cita todos los domingos en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México, aquí en el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Hasta la próxima.